Los mayas fueron una de las grandes civilizaciones mesoamericanas que existieron en el periodo precolombino. Su dominio abarcó todo el sureste de México en los estados de Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Yucatán y una parte de Chiapas. También abarcó parte de Guatemala, Belice y varias regiones de Honduras y El Salvador. Los mayas poseen características que las hacen únicas en Mesoamérica. Una de ellas es el empleo del calendario de cuenta larga, porque los mayas del periodo clásico pudieron hacer cálculos sobre millones de años. Los conocimientos astronómicos mayas eran propios de la clase sacerdotal. Por eso el pueblo los respetaba, ya que conducían su vida de acuerdo a las predicciones. Los sacerdotes eran los únicos que conocían los movimientos de cuerpos celestes y eran capaces de predecir los eclipses y el curso del planeta Venus. Eso les daba un plus sobre el pueblo, ya que los consideraban íntimamente ligados a los deidades. Su afán por conocer los cuerpos celestes, los mayas hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud los periodos de la Luna y el Sol y las estrellas, como las Pléyades, a las que llamaban Sambek, de las cuales creían que eran originarios. El planeta Venus para los mayas constituyó un objeto astronómico de gran interés. Determinaron cuidadosamente el levantamiento helaico, observaciones meticulosas que determinaron 2 ciclos en las disposiciones planetarias que tienen que ver con el planeta Venus. El primer ciclo es de 584 días, es lo que dura la Tierra, Venus y el Sol para producir una alineación. El segundo es de 2922 días, aproximadamente 8 años solares o 5. Las latitudes terrestres en las que se desarrolló la civilización maya permitió que el Sol, en su recorrido por los cielos, pasara en 2 ocasiones por el cenit. Esta situación permitió que se desarrollaran observaciones muy exactas a movimientos solares que quedaron registradas en las orientaciones de sus edificios más importantes. La Vía Láctea era parte central de su cosmología y la llamaban Ehuacachán y la relacionaban con el Xilbalbá. Incluso los quichés de Guatemala aún la llaman Xilbalbá B o camino al inframundo. Tenían un zodiaco basado en la eclíptica, que es el paso del Sol a través de las constelaciones fijas. Estas se encuentran en la estela 10 de Tikal y la primera de Xuktul, ambos sitios en el Petén de Guatemala y también en el Códice Goliar. Casi todos sus templos poseen alineaciones de carácter astronómico. En el Chichén Itzá, las pirámides y los templos se encuentran alineados con las posiciones que asume el Sol el 21 de marzo. Un templo en especial dedicado al Kukulcán, serpiente emplumada, produce un efecto visual. El complemento para su calendario lo constituyó la luna. Sus observaciones le permitieron establecer el periodo sinódico de la luna de 29.5 días, situación que resolvieron alternando en su calendario lunaciones de 29 y 30 días. El conocimiento de las posiciones de la luna y el sol fueron tan impresionantes que desarrollaron un calendario de eclipses, caso único en los pueblos indígenas. El estudio sobre los astros que realizaron los mayas y que hoy siguen sorprendiendo a los científicos, su obsesión por el movimiento de los cuerpos celestes se basaba en la concepción cíclica de la historia, y la astronomía fue la herramienta que utilizaron para conocer la influencia de los astros sobre el mundo. El Itzana, Dios creador, Señor del fuego y del corazón, representa la muerte y el renacimiento de la vida en la naturaleza. Al Itzana se vincula con el dios Sol, el Kinish A'au, y la diosa Luna Itzel. Los 4 puntos cardinales: un árbol, la ceiba sagrada y un ave. Según la versión de ciertos pueblos mayas, sería hijo de Hunab, Ku, ser supremo y poderoso. El Congreso de Astrónomos fue en Copán.
Fue uno de los centros mayas que más contribuyó al desarrollo de la astronomía. El calendario solar maya es más preciso que el que hoy utilizamos. Todas las ciudades del periodo clásico están orientadas respecto al movimiento de la bóveda celeste. Muchos edificios fueron construidos con el propósito de escenificar fenómenos celestes en la Tierra, como el castillo de Chichén Itzá, donde se observa el descenso del Kukulcán, serpiente formada por las sombras que se crean en los vértices del edificio durante el solsticio. Los antiguos mayas eran expertos observadores del cielo. Usando su conocimiento en astronomía y matemáticas, los antiguos mayas desarrollaron uno de los sistemas de calendarios más exactos en la historia de la humanidad. Los antiguos mayas tenían una fascinación con los ciclos del tiempo. Los calendarios mayas más conocidos son el Hab y el Solquín. Además de estos, los mayas también desarrollaron el calendario de cuenta larga, para dar fecha cronológica a eventos mitológicos e históricos. El calendario de cuenta larga incorpora a ambos calendarios, el Hab y el Solquín. Entrelazados en un ciclo de 52 años, el ciclo de 13 Batkun del calendario maya de cuenta larga dura 1.872.000 días o 5.125.366 años tropicales. Este es uno de los ciclos más largos que se encuentran en el sistema calendario maya. Este ciclo 13 Batkun termina en el solsticio de invierno el 21 de diciembre de 2012. Entre los mayas, la cronología se determina mediante un complejo sistema calendárico. El año comenzaba cuando el sol cruzaba el cenit el 16 de julio y tenía 365 días. 364 de ellos estaban agrupados en 28 semanas de 13 días cada una. Y el año nuevo comenzaba el día 365. Además, 360 días del año se repartían en 18 meses de días cada uno. La semana y los meses transcurrían de forma secuencial e independiente entre sí. Sin embargo, comenzaban siempre el mismo día. Esto es, una vez cada 260 días, cifra múltiplo tanto de 13 para la semana como de 20 para el mes. El calendario maya, aunque muy complejo, era el más exacto de los conocidos hasta la aparición del calendario gregoriano en el siglo XVI. Los mayas eran astrónomos absolutamente realizados. Su principal interés, en contraste con los astrónomos occidentales, era estudiar los movimientos del Sol sobre sus latitudes. Todos los años el Sol viaja a su punto de solsticio de verano. La mayoría de las ciudades mayas estaban localizadas al sur de esa latitud, lo que significa que podrían observar el Sol directamente por encima durante el tiempo que pasaba sobre su latitud. Esto sucedía 2 veces al año en tiempos iguales alrededor del día del solsticio. Los mayas podían determinar fácilmente estas fechas, porque en el mediodía local no había sombra. Las observaciones del paso por el cenit son posibles solamente en las zonas tropicales y eran absolutamente desconocidas por los conquistadores españoles, que descendieron sobre la península de Yucatán en el XVI siglo. Los mayas tenían un dios que representaba dicha posición del sol, llamado el dios del salto. Venus era el objeto astronómico de mayor interés, quizá lo conocían mejor que cualquier otra civilización que no perteneciera a Mesoamérica. Pensaron que era más importante que el Sol. Lo miraron cuidadosamente mientras se movía a través de sus estaciones y se dieron cuenta que tardaba 584 días en coincidir la Tierra y Venus en la misma posición con respecto al Sol. Además se fijaron que transcurría cerca de 2.922 días para que la Tierra, Venus, el Sol y las estrellas coincidieran. El patrón de Venus se cuenta generalmente en la conjunción inferior, esa vez en que Venus pasa entre el Sol y la Tierra. Según sus observaciones, durante este periodo Venus no se podía ver desde la Tierra, ya que desaparece por un periodo de 8 días aproximadamente, cuando se sale justo después de la conjunción inferior, es decir, cuando aparece después en el cielo de la mañana, el llamado orto helíaco, porque sale con el Sol. Era la posición más importante de Venus.
Después de salir Venus alcanza su mayor brillo, entonces se irá hacia el oeste, moviéndose rápidamente en el movimiento retrógrado lejos del Sol. Luego seguirá siendo visible cerca de 260 días en el cielo de la mañana hasta que alcanza la conjunción superior. En este punto Venus está en el lado opuesto del Sol respecto de la Tierra. Llega a ser débil hasta que se sumerge bajo el horizonte para volver a aparecer en el lado opuesto del Sol al cabo de 50 días. Después sale como estrella de la tarde y sigue en el cielo nocturno alrededor de 260 días hasta que se pasa por el este y brilla más intensamente antes de llegar a la conjunción inferior otra vez. Los mayas hicieron observaciones diarias en Venus, el cual tenía un efecto psicológico sobre los mayas y otras culturas de Mesoamérica. Se ha demostrado que medían el tiempo de algunas de sus guerras basándose en los puntos inmóviles de Venus y de Júpiter. Hacían sacrificios humanos después de la conjunción superior, cuando Venus estaba en su magnitud más débil porque temían más el primer orto helíaco después de la conjunción inferior. El Códice de Dresde. Los mayas tenían un calendario que exhibía el ciclo completo de Venus. Contaron 5 sistemas de 584 días, 2920 días en total u 8 años aproximadamente, y cada 5 repeticiones de Venus completaban un ciclo. Los mayas pensaban que evidentemente no era más que un trozo sobre el Sol, y lo observaron hasta alcanzar una trayectoria fuera de la eclíptica. Observaron la variación de su trayectoria a lo largo del año por el horizonte. En Chichén Itzá, durante la puesta del sol, la serpiente de la estrella se levanta encima del lado de la escalera de la pirámide llamada el castillo, en el día del equinoccio de primavera y de otoño. Los mayas no solo conocían los extremos del sol en los solsticios, sino también los equinoccios en que el sol parecía salir junto al este o junto al oeste. Las observaciones de la eclíptica debe haber sido una porción importante de la observación solar maya. Los mayas tenían un componente lunar en sus inscripciones del calendario. Después de obtener la información sobre las fechas de los calendarios mayas, las inscripciones típicas mayas contienen un cómputo lunar. La cuenta lunar se basaba en 29 o 30 días. El periodo sinódico lunar consta de aproximadamente 29,5 días, así que alternando su cuenta entre estos dos números, la luna también fue introducida cuidadosamente en la secuencia del calendario. El conocimiento lunar también era importante para ellos, porque permitía hacer predicciones de eclipses. Un almanaque para predecirlos está contenido en el Códice de Dresde. Los mayas retrataron la eclíptica en sus ilustraciones como una serpiente de 2 direcciones. La eclíptica es la trayectoria del Sol en el cielo marcada por un grupo de constelaciones fijas de estrellas. Aquí la Luna y los planetas pueden verse porque están limitados como la Tierra por el Sol. Las constelaciones en la eclíptica también se llaman constelaciones del zodiaco. No se sabe exactamente cuáles fueron las constelaciones fijas en la eclíptica vista por los mayas, pero hay una cierta idea del orden en algunas partes del cielo. Se sabe que había un escorpión que comparamos con nuestra propia constelación de Escorpio, pero con la diferencia de que sus pinzas coincidían con la actual constelación de Libra. También se ha encontrado que Géminis aparecía en la cultura maya como un cerdo o un pecarí. Otras constelaciones en la eclíptica eran identificadas como un jaguar, una serpiente, un palo, una tortuga o un monstruo del Zoc, es decir, un tiburón o monstruo del mar. Las Pléyades eran vistas como la cola de una serpiente de cascabel que se llamaba Sad.